buenos días. Un gusto estar con ustedes en este escenario, agradeciendo la invitación que me hacen a participar para tratar tres temas que son fundamentales hoy para el país, que son la reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma pensional. Un saludo muy especial al doctor Bernardo Carreño, al doctor José Abel Páez, a la doctora Diana que se encuentra aquí. Me dicen que va a estar mi compañero Juan Espinal, y bueno, a todos los estudiantes y todos los participantes de este evento que programa tan importante la Fundación Mundial de Bibliomanía Robert Kennedy. Entonces, muchas gracias, buenos días para todos. Gracias a usted, doctora Mare. En este orden, entonces, ya entramos propiamente en el evento. Entonces vamos a escuchar la visión como congresista de la doctora Marilyn Castillo acerca de las tres reformas que están cursando en este momento en el país y sobre las que los colombianos tenemos los ojos puestos porque es un tema que nos atañe a todos, ya que se trata de un derecho fundamental, como lo es la salud en conexidad con la vida. Entonces vamos a empezar, doctora Marilyn, honorable representante de la Cámara para la vigencia 2022-2026, sobre la visión suya como congresista, como representante de la Cámara, sobre la reforma a la salud que en este momento está cursando en el Congreso de la República. Adelante, doctora Marilyn. Muchas gracias. Nuevamente, muy buenos días para todos los que van llegando. Está mi asistente que me va a proyectar la presentación. Si le das a Daisy, por favor, va a proyectar. Bien, gracias, Daisy. Bueno, como tú bien lo manifiestas, yo quiero hacer un análisis de diferentes perspectivas sobre la reforma a la salud. Brevemente, claro, porque son muy amplias, la reforma laboral y la reforma pensional. Y voy a empezar con la reforma a la salud, que es el proyecto de ley 339 de 2023 de Cámara. Hay varios aspectos en los que quiero hacer énfasis de esta iniciativa legislativa y que requieren análisis y una discusión profunda. Y voy a empezar con uno que para mí es fundamental como educador. Y creo que para todos, porque todos vivimos en el diario, en nuestro diario, que no conseguimos citas con un especialista. ¿Y por qué no conseguimos citas con especialistas? Entonces ahí quiero hablar de un tema de análisis que no está muy claro en la reforma y que es fundamental. Y es cuál es el acceso a educación para niveles de especialización de los médicos. ¿Qué está pasando con esto? Y quiero compartir con ustedes algunos datos que para mí, como les digo, son fundamentales a tener en cuenta. Puede hacer una reforma a la salud, pero en cuenta con los profesionales en la salud indicados, pues no vamos a ofertar un buen servicio y un buen acceso, porque podemos decir que la cobertura de salud en general en porcentajes es buena, pero la pregunta es el acceso y los servicios. Entonces, si miramos un poco los datos del Ministerio de Salud y de Protección Social, hay un informe que en Colombia hay aproximadamente 120.000 médicos. Y de los 120.000 médicos que hoy están en este informe del Ministerio de la Salud, solamente 90.000 son médicos generales. ¿Sí? O sea, de los 120.000, 90.000 son médicos generales y solamente 30.000 son especialistas. Vamos viendo ahí los porcentajes. Entonces, si vamos revisando estos números, ¿a qué llegamos? A que según este portal estadístico, durante la temporada más intensa de la pandemia, hablando de nuestra pandemia, lo que vio el país con el COVID-19, en el país existía una relación de 2.2 médicos por cada 1.000 habitantes. Vayan mirando esos datos y esos datos son preocupantes, ¿sí? Frente a ciertas circunstancias y más en este momento de pandemia. Y de acuerdo con la Dirección de Desarrollo de Talento Humano del Ministerio de Salud también, durante los últimos años se ha ido equilibrando esta proporción, o se ha ido mejorando poco a poco, ¿sí? Y se va logrando pues que haya un mayor
una mayor relación de médicos frente a habitantes, en referente a especialidades y médicos generales. Otro tema interesante frente a salud es, para mí como mujer, es el tema de género. También se va equilibrando cada día más. Hay mujeres que deciden optar por esta carrera. Estamos que un 53% del total de médicos hoy es mujeres. Eso es importante para nosotras, para el servicio también, pero teniendo en cuenta esta participación. Entonces, y este porcentaje femenino hoy cuenta con un proceso de especializaciones y poco a poco va entrando a ser parte de ese gran stock que necesitamos para aportar a la salud como tal. Entonces, ¿por qué hablo de este tema? Hablo de este tema de educación porque es difícil hoy poder acceder a especializaciones en Colombia. Entonces, al no tener esta posibilidad de acceso a especializaciones en Colombia, muchos de nuestros médicos se van del país y lastimosamente muchos de ellos no regresan. ¿Por qué? Porque en el país existen pocas especializaciones y pocos cupos, ¿sí? Pocos cupos para especialidad. Por ejemplo, anualmente existen 3.500 personas que aspiran a un cupo en especialidad. En los mejores escenarios solamente hay 800 plazas aproximadamente a nivel nacional. Luego, ¿qué quiere decir eso? Que en el Ministerio de Educación Nacional están registradas solamente 496 especialidades médicas ofrecidas por facultades de medicina en el país. Y hablando solamente de medicina, sin hablar de otras especialidades de profesionales de la salud que son importantísimas para este desarrollo. Por esta razón, ¿qué pasa? Les decía anteriormente, muchos médicos deciden migrar a otros países donde la oferta de especializaciones médicas es mucho mayor, con grandes oportunidades para médicos provenientes del extranjero. Países donde, a diferencia de Colombia, los programas de especialidades médicas son ofrecidas por universidades y hospitales. Y el examen de admisión es único a nivel nacional y los médicos reciben además una remuneración durante su formación de posgrado. Por esto es difícil poder contar con un alto número de especialistas formados en Colombia, hablando de médicos y hablando de otros niveles. Entonces, ese es un punto fundamental para el análisis en salud. Otro punto es el débil o inadecuado soporte técnico en diagnóstico, que estábamos hablando de acceso a la salud y a los servicios. Tenemos un débil soporte técnico en diagnóstico de la situación de salud pública en el país. Entonces, el adecuado diagnóstico, sin duda, un aspecto que es fundamental para orientar de forma adecuada las decisiones en política pública, y frente a esto es necesario que se tenga en cuenta los siguientes aspectos que quiero mencionar. Que se tenga cuidado en asignar al sistema de salud resultados que no dependen de manera exclusiva del sector salud y son producto de acciones u omisiones de otros sectores. Una adecuada presentación, interpretación de esta información, por ejemplo, daría más fuerza a la necesidad de adoptar un enfoque desde los determinantes sociales de la salud. Es importante también tener en cuenta que se requiere un rigor en el momento de hacer ciertas comparaciones. Por ejemplo, incluir en el 2020 a la presentación de ciertos indicadores resulta altamente problemático, en la medida que todos los sistemas de salud del mundo fueron afectados de forma negativa en respuesta a lo que la salud pública tuvo que vivir con el COVID-19 y a las medidas que tomaron los gobiernos como tal. Entonces es clave tener esta época no como referencia porque fue un momento que generó incertidumbre no solamente en el país, sino en el mundo. El diagnóstico en lo que se relaciona a la salud pública debería ser más completo, de tal forma que se pueda justificar y orientar mejor las decisiones que se describen en esta materia en el artículo del proyecto de ley. Si bien se está destacando que se haya incluido información sobre algunos aspectos de los determinantes intermedios de salud, debemos centrarnos principalmente en indicadores en salud pública sin considerar otra evidencia que subyace en esos ejercicios que son ejercicios parciales y generan problemas. Hay vacíos conceptuales y operativos.
Entonces ahí quiero mencionar algunos puntos que no son claros en el proyecto de ley. O sea, no es claro en general la conceptualización que soporta en el proyecto de ley varios de los aspectos relacionados con la salud pública. Por ejemplo, la problemática que resulta al darle la relación que se plantea entre prevención y determinantes sociales de salud. Si bien de forma rápida se podría asumir que estos asuntos son exclusivamente de forma, esto no es el caso, porque una adecuada conceptualización debería contribuir a una apropiada implementación y evaluación de los aspectos que se abordan en la reforma. Otro punto, tampoco es claro la perspectiva de promoción de la salud que subyace a lo indicativo en el texto de la reforma. Como parte de las definiciones se propone en el numeral 10, por ejemplo, del artículo 4, que en el sentido de la salud preventiva es el abordaje de los determinantes sociales de la salud. Dos consideraciones adicionales que aquí, por un lado, resulta fundamental establecer que se refiere al concepto de salud preventiva. De otro lado, y enfatizando en los vacíos conceptuales ya descritos, dado que no es claro el marco conceptual que subyace a la propuesta de reforma, que donde se aborda o se podría asumir que se adopta lo que se conceptualiza de la denominación prevención primordial, entendida como el abordaje de factores sociales y ambientales en toda la población, teniendo en cuenta que nuestra población está en diferentes contextos y territorios. Además, nuestro territorio, nuestro Colombia en las regiones tiene diferentes abordajes de salud. Si bien este concepto de prevención es primordial, me permito ampliar los 3 niveles de prevención propuestos en diferentes escenarios, que son la prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿Sí? Esta perspectiva sigue teniendo elementos de enfoque de riesgo. Por tanto, resulta problemático desde el punto de vista conceptual señalar que la salud preventiva que se propone en el texto de la reforma se va a orientar al abordaje de determinantes sociales de la salud, porque estos son mucho más amplios que lo que se busca con acciones de prevención e incluyen lo que se espera desde la perspectiva de la promoción de la salud. Entonces aquí es fundamental tener esto en la mira, ¿no? La prevención es importante, pero hay que tener claro cuáles son los contextos reales del país. Asimismo, y conceptualmente se puede estar sobredimensionando el papel de la atención primaria en salud, lo que llaman las APS, al sugerir en su definición, y ahí hago referencia al numeral 6 del artículo 4, que es con esta que se abordan los determinantes sociales de la salud. Si bien las APS tienen un papel frente a esto, no es suficiente para abordar completamente, al menos para la salud pública, abordar todo lo que se espera de la adopción de un enfoque de determinantes sociales. Aquí vale decir que la clave es establecer con claridad la articulación entre las APS y la salud pública, garantizando que no se asuma que la primera corresponde a la segunda. Otro artículo que quiero tomar es el artículo 6, que propone un listado no excluyente de determinantes sociales de salud. Estos corresponden a lo que la Organización Mundial de la Salud, en su modelo denominado como determinante intermedio de la salud. Aquí es clave volver a ver o tomar la problemática de lo conceptual frente a lo que se conoce en el marco de referencia en el que se basa la reforma. ¿Sí? Porque recuerden que tiene un marco de referencia que surge la duda con respecto a dónde queda lo que la Organización Mundial de la Salud ha denominado determinantes estructurales y determinantes de la inequidad en salud, siendo estos los que condicionan lo que hacen parte de los determinantes en intermedios de la salud. Entonces aquí creo que son puntos claves a tener en cuenta. Otro que me parece fundamental y que hemos analizado es los recursos. Y frente a los recursos no resulta claro lo que se plantea en el numeral 10 del artículo 22 de la reforma.
en cuanto a ¿qué? Al flujo de recursos para las entidades territoriales. Actualmente los recursos del Sistema General de Participaciones se han venido transfiriendo a estas entidades, van poco a poco, en 12avas partes, que envía dineros una vez al mes. Y esto pues no está dando los resultados que se esperan. Y por tanto resulta necesario establecer si estos recursos que trata este artículo, que se propone distribuir vía ADRES, son los mismos o corresponden a asignaciones diferentes para cubrir acciones de promoción de salud y prevención de las enfermedades. Asimismo, en cuanto a recursos, la asignación de estos, según lo indicado en el artículo 34, para que lo miren, una proporción de los recursos no definida en el texto se prioriza para entidades territoriales que presenten peores indicadores con respecto al promedio nacional. Si bien aquí hay una muy buena intención en términos de cerrar inequidades en resultados de salud, vale la pena poner atención a establecer qué proporción de la asignación estará orientada por este criterio. Y aquí, ¿qué se busca? Proponer mecanismos que sirvan para incentivos que avancen en el cierre de brechas y utilizar indicadores más complejos, que den cuenta de ese mosaico epidemiológico que tiene nuestro país o de la distribución compleja de indicadores de salud que hoy se evidencian en el país. Dando continuidad a esto, hay confusiones que se dan en el contexto y en el texto que faltan de precisión, o sea, se requiere mayor precisión con relación a varios aspectos de las fuentes y uso de recursos, porque si no se cuenta con los recursos suficientes, pues no se puede dar cumplimiento a lo que se propone. Entonces aquí es fundamental precisar dónde quedarían asignados los que corresponden a la salud pública. Una interpretación del artículo 30 hace suponer que estos estarían en la cuenta de atención primaria integral de salud y eventualmente por lo que señala en el artículo 33 con relación a los fondos territoriales de salud. Esta confusión es muy grave y representa un retroceso y no el avance a lo que todos esperamos en cuanto a determinar los recursos que desde el sector de salud se asignan a las actividades y promoción de la salud y prevención de enfermedades. Entonces aquí es importante revisar este artículo y cuál es la visión que se tiene, porque puede tener una visión reduccionista al considerarse que solamente al asignar recursos para estas actividades a través de las acciones de los equipos extramurales se logrará atender los fines esperados en promoción de salud y prevención de la enfermedad. Entonces aquí hay una problemática para analizar. Otro aspecto para ir terminando con salud es la falta de distinción de los recursos destinados a salud pública con respecto a otros propósitos, como por ejemplo, se evidencia en el artículo 37, implica un riesgo de una desfinanciación grave de la misma en la medida que exista la tendencia a seguir priorizando las acciones de atención sobre las promoción de salud y prevención de enfermedades a cargo del sector. Lo mismo cuando se hace la pregunta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuál es la proyección de fuentes de financiación por su cuenta que no se evidencia en crecimiento relativamente en la salud pública, que incluyendo lo relacionado con la formación es la que tiene menor asignación. Y es clave y lo tenemos todos en este país claro, que si el país sí requiere de un análisis más juicioso de la relación de los recursos financieros asignados a la salud pública y resultados e indicadores en este campo. La literatura sobre este tema ha demostrado que existe una importante asociación entre que mayor inversión de recursos, mejores resultados en diversos indicadores de salud, de acuerdo al nivel poblacional que se tiene. Entonces aquí algunos aspectos, realmente la salud es fundamental para todos, es preocupante
esperemos que se tome la mejor decisión. Recuerden que en este momento todavía está en concertación, no ha salido de la Comisión Séptima, no ha llegado todavía a plenaria de Cámara, y esperemos que verdaderamente las decisiones que se tomen no afecten a los colombianos. Referente a la reforma laboral, también hay algunos aspectos que son importantes para tener en cuenta, y en esta situación, para que miremos. Un aspecto es la estabilidad laboral. Honorable representante, le quería hacer ya culminó la ponencia sobre la salud, ¿cierto? Ya pasó a la laboral, ¿cierto? Le quería hacer como hacer una pregunta sobre la visión suya, en primer lugar, sobre algo que usted comentó al comienzo, y es la falta de respaldo estatal hacia los médicos, ya que existe en el país una cantidad de médicos, creo que son 90 y 30 especialistas, y todas las dificultades que tienen los médicos para acceder a una especialización, y que prefieren irse del país. Esa sería una coyuntura. ¿La reforma a la salud tiene algún artículo o algún incentivo para mejorar esa situación a favor de los médicos, o simplemente ese tema no aparece en la reforma a la salud? Y la otra pregunta que le queríamos hacer es ¿qué opinión le merece el hecho de que dentro de la reforma a la salud se van a integrar como profesionales, no sé si estoy bien informado, o como integrantes oficiales al sistema de salud colombiano, a chamanes, sobanderos, parteras, yerbateros y otros nombres que no recuerdo? ¿Qué opinión le merece, doctora, ese contenido? Bueno, lo de la reforma a la salud y la otra pregunta sobre los médicos, ya para pasar a pensiones. Entonces, mira, para mí siempre ha sido muy preocupante la formación. Yo tomé un tema que eran los médicos, pero quiero hablar de todos los profesionales en salud, ¿sí? Porque el acceso a las diferentes carreras en todos los niveles, no solamente porque a veces hablar de médicos, sí, yo tomé ese ejemplo, pero hay que hablar de todos los profesionales en salud, y hay que hablar desde los que se forman en nivel técnico, que son profesionales, porque hay veces creemos que solamente son profesionales de los últimos 4 o 5 años, sino que también los técnicos profesionales, los tecnólogos y los universitarios. Después viene la formación posgradual, ¿sí? Entonces, porque tú sabes que tenemos enfermeras de nivel técnico profesional, asistentes, de nivel todo lo que tiene que ver con los profesionales en la salud. Yo creo que ahí es fundamental, y la reforma no es clara frente a tu pregunta, cuál es el apoyo en la formación de los profesionales en salud. Cuando tú quieres mejorar un servicio en salud y quieres llevar a las regiones más apartadas del país, porque eso es lo que está pasando. Uno dice, tú me preguntas, ¿tú crees que tiene que haber una reforma a la salud? Yo te digo, sí, tiene que haber una reforma a la salud, pero como toda la vida he estado en un proceso de gestión, yo siempre he entendido que uno tiene que evaluar las fortalezas y las debilidades. Y sin duda nuestro sistema de salud tiene fortalezas, y las fortalezas y los aprendizajes que hemos logrado en estos 30 años hay que mantenerlos, pero así también tiene debilidades, y esas debilidades son las que debemos de atender, y no creer que todo el sistema de salud es malo, que es el problema de la reforma. Entonces, frente a eso, una es los profesionales de salud. No es claro cómo vamos a llegar a las regiones con profesionales de salud capacitados, cualificados, que nos permitan brindar un buen acceso al sistema de salud, porque si tú ves los porcentajes de cobertura son altos, y uno dice, la cobertura es buena, pero ¿cuánto para acceder a un especialista, a un buen diagnóstico, cuánto puede pasar? Pueden pasar 5, 6 meses, y hay veces, lastimosamente, cuando pueden acceder a este servicio, ya no tenemos al paciente, y esa es una realidad en Colombia, y eso en ese caso
ahí va el punto que tú me preguntas. Sí, necesitamos fortalecimiento de la formación de todos los niveles de profesionales en salud. Y hoy no la tenemos. Y en este nivel tan especializado que hoy tomé de referencia, que son las especializaciones, los cupos en las facultades en Colombia son muy pocos. También es porque es muy costoso formar un especialista en Colombia. Y ahí se necesita un trabajo interdisciplinar. No solamente es el Ministerio de Salud, sino de la mano del Ministerio de Educación. Entonces deben haber proyectos conjuntos. Claro, cuando dicen que entonces que los sobanderos, que los yerbateros, oiga, por favor, ¿cuánto estudian nuestros profesionales en salud? ¿Sí? ¿Cuánto tienen que estar en un programa como tal? Y el trabajo y la dedicación que implica en todos los niveles de los profesionales de la salud formarse para poder tener una comprensión, ¿sí? Y un conocimiento real del cuerpo. Pues estas son tradiciones ancestrales, pero estas no pueden, ¿sí?, superponerse o igualarse a lo que es un profesional de la salud que se ha formado para brindar este servicio.